Distinguidos investigadores, docentes, emprendedores, estudiantes y público en general que amablemente aceptaron la invitación a esta videoconferencia. El propósito de esta videoconferencia es conversar sobre propiedad intelectual y emprendimiento, dos temas fundamentales que deben de ser socializados. Tengan muy buenos días. Iniciaremos nuestra videoconferencia presentando a la ingeniera Liuba Cabrera de Villagrán, coordinadora del Programa Universitario de Investigación en Desarrollo Industrial, PUIDI, quien estará conversando sobre emprendimiento, y su servidora, Dorca Ortiz de Pérez, profesional del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación de la Dirección General de Investigación, que estaré conversando sobre propiedad intelectual. Dejaré en uso de la palabra a la ingeniera Liuba. Muchas gracias, licenciada Dorcas. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta primera actividad, al primer reto que tenemos en la Dirección General de Investigación, que nos va a permitir compartir con ustedes una serie de actividades, de iniciativas enfocadas a la innovación y al emprendimiento. Y por ser esta la primera actividad, vamos a abordar temas conceptuales, temas básicos, y la mayoría de nuestros ejemplos vamos a enfocarlos a experiencias dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es lo que podemos compartir con ustedes. Realmente nos da mucho gusto estar compartiendo este día y esperamos que sea una experiencia agradable y que a partir de esta experiencia también vengan nuevas propuestas por parte de ustedes, ¿verdad? Ya que estemos todos en el orden de conocer esta parte conceptual. Bien, bienvenidos nuevamente y vamos a dar inicio. Voy a mostrarles el contenido de esta videoconferencia. Vamos a hablar sobre emprendimiento, el contenido conceptual, entorno nacional. Luego vamos a abordar sobre ecosistema regional. Vamos también a conversar sobre el ecosistema emprendedor universitario. Ahí vamos a ver también a nivel nacional, pero algunos ejemplos, no solo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sino otras universidades que también ya tienen construido, están en la etapa final de construir su ecosistema emprendedor. Y vamos a finalizar con una introducción sobre innovación y emprendimiento de base científica y tecnológica. Luego la licenciada Dorca ya va a abordar el tema de innovación y todo el tema de propiedad intelectual, cómo se aterriza la propiedad intelectual para el quehacer de la innovación. Bien, para entrar en materia, como vimos, el primer punto son conceptos y entorno nacional. Para ubicar a nuestro país, a Guatemala, a nivel mundial, quiero contarles que formamos parte del Monitor de Emprendimiento Global. Sus siglas son GEM. Y este monitor es una herramienta que a través de las aproximaciones a emprendedores guatemaltecos que se hacen en estos estudios, nos permite conocer su desarrollo, sus limitantes, sus inquietudes y sus logros. A la derecha de la pantalla ustedes pueden ver una tabla que contiene los datos internacionales de las actitudes hacia el emprendimiento. Vamos a hablar un poquito más adelante. Esta tabla fue tomada precisamente del Monitor Global de Emprendimiento. El principal indicador del emprendimiento que usa el GEM para las comparaciones internacionales es la tasa de emprendimiento temprano. Sus siglas son TEA, TEA, tasa de emprendimiento temprano, y por sus siglas en inglés, por supuesto, también. El concepto de la TEA es la suma de los emprendimientos nacientes y los emprendimientos nuevos. En Guatemala también es importante contarles que contamos con una tasa de emprendimiento temprano del 27.5%. Fíjense cómo todos estos datos son importantes. Este porcentaje del 27.5 corresponde al año 2018. En el 2018, Guatemala aparece como el segundo país con la tasa de emprendimiento temprano, TEA, más alta, solo detrás de Angola,
con el 41%. Y esta posición de Guatemala en el ranking ha mejorado desde el 2013, ¿verdad? Cuando ocupó el puesto 31 de 70 economías. Más adelante vamos a ir conversando cómo es esta medición. Sin embargo, es importante ubicarnos en el quehacer basado en los estudios, en antecedentes y, por supuesto, excelentes referencias en emprendimiento, como es este monitor de emprendimiento global. Bien, ¿cómo se divide el TEA? El TEA se divide en dos. En la tasa de emprendedores nacientes, que son, por ejemplo, los negocios que no han generado ingresos para sus dueños, ¿verdad? Por eso es que se denominan nacientes. Y la tasa de emprendedores propietarios, que son negocios que ya han generado ingresos a sus dueños, pero lo han hecho con por lo menos de 3 a 5 años, ¿verdad? Ellos ya son generadores de empleo. Y estas dos divisiones son las que componen el TEA, ¿verdad? Que es la tasa de emprendimiento temprano y es el dato que nos ubica a nivel mundial en el puesto que les acabo de comentar, ¿verdad? Es importante conocer ese dato y motivante también, ¿verdad? Es del 27.5% en el 2018. Son los datos más recientes que podemos encontrar. Para Guatemala, el emprendimiento resulta ser de gran relevancia para el desarrollo económico del país, ya lo mencionaba la licenciada Dorca, y pues esto ha generado tanto por la actividad de nuevas empresas y algunas de ellas de gran escala, como por las actividades de pequeños emprendimientos, ¿verdad? Estamos mencionando los emprendimientos nacientes, por ejemplo, que contribuyen al sostenimiento de un número importante de hogares en nuestro país. Guatemala posee la segunda tasa de emprendimiento temprano más alta del mundo. Recordemos con el dato que ya lo mencionamos, el 27.5%. 3 de las 4 fases de este proceso emprendedor a nivel de país son emprendimiento potencial, emprendimiento temprano y emprendimientos descontinuados. Bien, entonces ya que estamos ubicados como país a nivel mundial, ya que vimos la tabla que mostrábamos en la diapositiva anterior, en donde nos muestra cómo se perciben las oportunidades en Guatemala. Ahí podemos ver a Guatemala, a India, Indonesia, Irán, Israel, Italia, ¿verdad? Podemos ver en dónde está ubicado Guatemala con respecto a la percepción de las oportunidades. También podemos ver dónde está ubicado Guatemala en cuanto a las capacidades percibidas. Y también en la última columna, el miedo al fracaso, ¿verdad? Tenemos una TEA de 30.4, una tasa de 30.4 como país. Si se dan cuenta, India tiene una tasa más elevada de miedo al fracaso. Y así podemos revisar todos los países que aparecen en este estudio. Realmente los invito a consultar el GEM. Más adelante vamos a proporcionarles una serie de links donde ustedes pueden conocer todo el qué hacer, el historial y la parte conceptual que es importantísima para el sector emprendedor, el ecosistema emprendedor universitario. Realmente nuestro objetivo o uno de los objetivos de esta videoconferencia es motivarlos y que ustedes conozcan las bases de por qué hacer emprendimiento, cómo está el país, ¿verdad? En qué posiciones de la economía mundial se ha ubicado Guatemala. Bien, y una de las grandes ventajas de Guatemala es que contamos desde el año 2015 con una política nacional de emprendimiento. Es un tema pues que nos llena de orgullo porque a nivel regional fuimos uno de los primeros países y pues esta política ha sido construida para un periodo de 15 años. Esta política tiene un rango que parte desde el año 2015 hasta el año 2030. Así es que es importante que sepamos ese rango, es importante que sepamos que contamos con una política nacional de emprendimiento y sobre todo sus componentes.
Esta política ha considerado para ellos 5 ejes y es importante que conozcamos esos 5 ejes que construyen también 2 prioridades por cada uno de estos 5 ejes y nos permite contar también con un sistema idóneo para sentar las bases para el fomento integral del emprendimiento en el país. Vamos a revisar estos 5 ejes porque es realmente donde gira el qué hacer de la política de Guatemala en emprendimiento. El primer eje es industria y soporte. Y los dos componentes de industria y soporte son la creación y fortalecimiento de centros de desarrollo de emprendimiento e innovación con asesores especializados. Otro componente de este eje es el Programa Nacional de Emprendimiento, acompañamiento y apoyo técnico al emprendedor. Acá quiero detenerme un poquito antes de avanzar con el siguiente eje y mencionar que la unidad de emprendimiento del Ministerio de Economía que dirige o que pertenece o corresponde al Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME, viene realizando un trabajo muy interesante y lo recuerdo porque el primer y segundo eje de la industria de soporte son ya instituciones, ya han sido institucionalizados, perdón, y ya contamos con actividades que ustedes pueden conocer si se acercan a ellos, si se acercan a nosotros, y los podemos orientar cómo formar parte de este ecosistema nacional. El segundo eje es financiamiento. Pues este es muy importante, sobre todo ahora y siempre, ¿verdad? Para los emprendedores. Es un eje importantísimo y sus componentes también son 2. El primero es la creación de fondos de financiamiento para etapas tempranas. Ya hablábamos un poquito de los emprendimientos de etapa temprana. Y el segundo componente del eje de financiamiento es la creación de mecanismos de garantías e incentivos tributarios para facilitar la creación y formalización de empresas en etapas tempranas. Acá vamos a detenernos antes de pasar al tercer eje. También la labor del Viceministerio de Economía y de la Unidad de Emprendimiento acá es importante reconocerla porque es incansable y debe ser muy dinámica, ya que los emprendedores pues requieren de mucho apoyo, mucha orientación y definitivamente si nosotros apoyamos el ecosistema emprendedor, principalmente a nuestros emprendedores y emprendedoras, el país gana, todos ganamos, ¿verdad? Entonces, es importante también que la política, que ustedes sepan que la política nos permite y nos orienta a la creación de mecanismos de garantías e incentivos tributarios para facilitar la creación y formalización de empresas, ¿verdad? La finalidad debe ser la formalización, ¿verdad? Conocer o constituirse en sociedades. Recordemos que existen las sociedades de emprendimiento, las sociedades anónimas y vamos a ir avanzando para ir contándoles sobre toda esta estructura que es importante que ustedes sepan para definir la ruta y el camino que deben de tomar como emprendedores universitarios. El tercer eje de la política Guatemala Emprende es articulación institucional de soporte. Este eje también está compuesto por 2 grandes temas. El primero es el sistema de información en la nube. Este es un reto muy importante, fundamental, ¿verdad? Ya que la globalización nos obliga a estar conectados, a estar participando en redes, a hacer networking, trabajo en equipo, aplicación y desarrollo de emprendimientos multidisciplinariamente. Es importante tomar en cuenta la riqueza y el fortalecimiento de un emprendimiento cuando el trabajo es en redes, ¿verdad? Bien, retomando el tema, es que estábamos hablando del sistema de información en la nube. Esto precisamente se refiere a los servicios alojados en línea a través de Internet, lo que nos va a permitir la articulación virtual de todo el ecosistema de emprendimiento con los emprendedores, ¿verdad? Se ha hablado en algún momento de contar con una ventanilla única virtual
que eso me parece una excelente idea, una excelente iniciativa, y considero que si al final logramos vincular las ventanillas únicas de los ecosistemas de las universidades, del ecosistema nacional de gobierno, del ecosistema emprendedor del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Realmente sumamos valor en todo sentido para fortalecer nuestras ideas, nuestra comunicación, nuestro quehacer y la información sobre todo, ¿verdad? Estar actualizados es fundamental. El otro componente de la articulación institucional de soporte es la creación de la Red Nacional de Emprendimiento. Acá, pues quiero contarles también que está articulada esta red con temas de innovación y de competitividad. La Red Nacional de Emprendimiento está presidida siempre por el Ministerio de Economía. Por supuesto, es un eje fundamental de la política y esto sucede a través del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, de la micro, pequeña y mediana empresa. Y esta red está conformada por diferentes miembros del ecosistema nacional de emprendimiento bajo nombramiento oficial. Toda institución que forma parte al día de hoy de la Red Nacional de Emprendimiento lo ha hecho con un nombramiento oficial. ¿Por qué? Quiero contarles que la red se constituye en algún momento como un consejo consultivo del gabinete económico, ¿verdad? Y entonces, para brindar ideas, proponer iniciativas y proyectos al Ministerio de Economía, es fundamental que esta estructura tenga una base con un nombramiento oficial. Bien, para seguir hablando de las redes, ya esta red existe, ¿verdad? La labor ha sido realmente titánica y un profesional coordinador de esta iniciativa dentro de la unidad de emprendimiento del Ministerio de Economía y está constituida por territorios. Y esto sucede así porque lo manda la Política Nacional de Emprendimiento. Tengo entendido que los territorios que conforman parte de esta red nacional son Retaluleu, Huehuetenango, Quetzaltenango, Escuintla, Chiquimula, Zacatepeques, Guatemala, Las Verapaces y Zacapa. Espero que no me haya faltado ninguno, pero estos son los territorios que conforman o que coordinan a nivel nacional la red de emprendimiento, ¿verdad? En sus diferentes momentos y lugares, estos han sido constituidos y formalizados, como les mencionaba anteriormente, y recientemente la Unidad de Emprendimiento del Viceministerio de Economía inició un mapeo, ¿verdad? Este mapeo va a ser fundamental para el sistema emprendedor del país, porque a través de las redes de emprendimiento territoriales vamos a poder fortalecer esta iniciativa de un mapeo, ¿verdad? Continuando con los ejes de la política Guatemala Emprende, vamos por el número 4, que es mentalidad y cultura. La mentalidad y cultura tiene dos componentes. El primero es generar una estrategia de sensibilización emprendedora, impulsada por todos los actores del ecosistema emprendedor, por medio de la cual se impulsen seminarios, talleres, cursos, eslogan, entrevistas, publicaciones, varias iniciativas que ustedes consideran que puedan fortalecer la mentalidad y cultura emprendedora. Esto lo manda la Política Nacional Guatemala Emprende. El segundo componente de mentalidad y cultura es desarrollar campañas de comunicación para generar mentalidad y cultura en emprendimiento. El quinto eje, es sistema educativo. El sistema educativo cuenta también con dos componentes, que son transferir modelos, metodologías y herramientas de emprendimiento para educación temprana, básica, media, educación superior y extraescolar. Acá vamos a hacer un comentario muy interesante, sin embargo, vamos con el segundo componente, siempre del eje del sistema educativo, que es crear proyectos y programas dirigidos a fomentar el emprendimiento en los estudiantes por medio de ferias, pasantías, olimpiadas, competencias,
entre otras iniciativas que nosotros podamos ir ahorita generando, ahorita que estamos escuchando cuáles son los ejes de la política nacional Guatemala Emprende. Así es que la tarea es grande y en esta temática pues nos quedaríamos acá porque hay noticias más importantes, más relevantes. Tenemos ya en Guatemala una ley de fortalecimiento al emprendimiento. Entonces, esa riqueza en cuanto a la estructura de nuestro ecosistema emprendedor de país es importante y ha sido fundamental para generar todo tipo de apoyo, de proyecto, de iniciativa, ¿verdad? Como pudimos ver en los ejes que componen la política y así podemos ver la estructura de nuestra ley de fortalecimiento al emprendimiento. Solo antes, quisiera contarles que siempre sobre la política Guatemala Emprende y las condiciones que acabamos de mencionar han permitido que en Guatemala la política se convierta en un espacio de consenso en el cual los actores del ecosistema emprendedor participan de manera activa con el objetivo de establecer de forma colectiva el desarrollo de emprendimiento del país. Regresando ahora a nuestra ley de fortalecimiento al emprendimiento, quiero contarles que esta ley tiene varios objetivos, general y varios específicos. Uno de los más importantes y que quise resaltar es el de incentivar y fortalecer el emprendimiento en Guatemala mediante apoyos técnicos y financieros al emprendedor de todas las ramas de actividad productiva. Y otro de los objetivos importantes es agilizar el proceso de formalización, de los emprendimientos, creando una nueva figura jurídica para reducir los tiempos y costos de los trámites de inscripción. Este material, tanto la Política Nacional Guatemala Emprende como la Ley de Fortalecimiento del Emprendimiento, lo podemos encontrar en el sitio web del Programa Universitario de Investigación en Desarrollo Industrial, en la página de la digi.usac.edu.gt. Es material muy importante que nos orienta hacia el quehacer del emprendimiento y vamos a ir aterrizando todos los conceptos que hemos conversado basados en el quehacer que orienta la ley de fortalecimiento. Bien, en la diapositiva anterior mirábamos que uno de los objetivos nos orienta al sistema educativo y una de las tareas que nos pone la ley de fortalecimiento al emprendimiento al sistema educativo es transferir modelos, metodologías y herramientas de emprendimiento para educación temprana, básica, media, educación superior y extraescolar. También crear proyectos y programas dirigidos a fomentar el emprendimiento en los estudiantes por medio de ferias, pasantías, olimpiadas, competencias, entre otros. Estos objetivos son importantísimos porque nos abren realmente el espectro de todo lo que significa el reto del establecimiento y sobre todo el reto del fortalecimiento del emprendimiento en el país. El objetivo 6 también lo considero importante para el sistema de educación superior, sobre todo, que nos dicta promover una vinculación efectiva entre los distintos actores del ecosistema de emprendimiento que faciliten la coordinación, la interacción y sinergia a través de espacios de acción colectiva entre el sector público, privado y académico del entorno nacional de emprendimiento. Así es que no nos podemos perder, ¿verdad? Los objetivos en la ley, en el decreto ley de fortalecimiento del emprendimiento están clarísimos. El objetivo 8 también lo tomé para que lo conversemos en esta actividad y es que la educación emprendedora se incluya en el sistema educativo nacional a través de programas que desarrollen las capacidades emprendedoras personales. Y entonces, a partir de esta ley, bueno, no podemos darle realmente todo el crédito. Ya habían instituciones educativas que desde años anteriores conocían que se estaba construyendo este decreto y por supuesto abrieron sus puertas, su conocimiento y sus estructuras
a establecer programas educativos. Existen bachilleratos en diferentes instituciones privadas y públicas que abordan el emprendimiento de manera muy formal. Y por supuesto, las diferentes iniciativas universitarias a nivel de grado y posgrado. Entonces, una de las finalidades de estos objetivos y de esta ley es importante tomarla en cuenta porque es la creación de un marco jurídico que nos va a brindar las condiciones adecuadas, las herramientas tecnológicas que van a promover el aumento de la productividad y la competitividad en el país. Acá me voy a detener solo para citar que tiene mucha relación esta tarea, este párrafo, al quehacer del emprendimiento con la innovación. Vamos a continuar viendo la finalidad de la ley y es que esto sucede por medio del acceso al financiamiento y a nuevos mercados a los emprendedores, buscando su inclusión en el sistema formal para ampliar la base empresarial y el desarrollo social y económico, especialmente en aquellas comunidades o regiones cuya población se encuentra en situación de pobreza extrema, de pobreza y pobreza extrema, o son vulnerables a los flujos migratorios internos y externos. Este es un tema muy, muy importante, ¿verdad? Que tiene que llegar el momento en que lo discutamos, quienes estamos apoyando al ecosistema emprendedor, difundiendo conocimiento, conceptos. Es importante saber las diferentes fuentes con las que la dinámica económica de Guatemala cuenta y podemos contar para aplicarlas en nuestro ecosistema emprendedor. Una de las definiciones acá es la educación emprendedora. Y el hecho de que nuestro decreto ley de fortalecimiento al emprendimiento nos facilite un concepto sobre educación emprendedora realmente orienta al quehacer, ¿verdad? Al quehacer de nuestros emprendedores, de los nuevos actores, estudiantes, docentes, investigadores, que van a ser nuestros nuevos actores y queremos que sean nuestros protagonistas en el quehacer el emprendimiento en Guatemala. Bueno, el concepto, la definición de educación emprendedora nos orienta hacia la formación para el emprendimiento que va a buscar el desarrollo de la cultura emprendedora con acciones que persiguen, entre otros, la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal e informal y su articulación con el sector productivo. Es importante también saber que la educación debe incorporar formación teórica y formación práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la tecnología, para que el estudiante esté en capacidad de desarrollar su propia idea de negocio o empresa, adaptándose a las nuevas tendencias tecnológicas y al avance de la ciencia. Realmente me parece una definición de educación emprendedora muy interesante que nos orienta hacia muchos retos, ¿verdad? El qué hacer del entorno del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología acá está claro, ¿verdad? Y el fundamento de la formación de un nuevo emprendedor en Guatemala. Bien, vamos a hablar un poco sobre los centros de formación para el emprendimiento, educación y sensibilización. Este es un artículo de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento y es importantísimo también para nosotros en la Universidad de San Carlos conocer esta definición, este concepto. Y nos dice que el emprendimiento en las enseñanzas universitarias va a estar a cargo de la unidad va a estar acompañado de la unidad de fortalecimiento al emprendimiento. Como les comentaba a un inicio, esta unidad depende del Ministerio de Economía, específicamente del Viceministerio de la MIPYME. La unidad de fortalecimiento al emprendimiento va a coordinar con las universidades del país, con todas las universidades del país, la promoción e implementación de programas de enseñanza sobre los procesos y actitudes de emprendimiento, respetando la autonomía y la libertad de cátedra. Así es que
Es por eso que vemos ya desde hace algunos años en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en universidades privadas diferentes iniciativas de emprendimiento orientadas hacia las enseñanzas universitarias. Una de estas y muy valiosa también es apoyada por el concepto o tipología de los emprendedores. El emprendedor con alta formación académica es el que vamos a abordar en esta diapositiva y se refiere al investigador o al estudiante de posgrado. Los investigadores, por ejemplo, que poseen propiedad intelectual, poseen o producen propiedad intelectual con vocación comercial desarrollada en las universidades o bien ideas de negocios de estudiantes de posgrado, especialmente con la ayuda de capital de riesgo. Esta tipología de emprendedores es la que están propiciando la mayoría de universidades acá en Guatemala y en el mundo. Y lo importante también es saber que no dependemos únicamente de propiciar, sino también de generar instancias de apoyo. Acá mostramos la Organización Mundial de Propiedad Intelectual es la que nos sugiere y es la creación de oficinas de transferencia de tecnología. Sus siglas son OTT, Oficinas de Transferencia de Tecnología. Y estas requieren también canales de comercialización, redes de contactos, desarrollo de habilidades gerenciales, modelos de negocios, entre otras cosas, ¿verdad? Por supuesto, también van a requerir de redes de inversionistas, que son con quienes se va a cerrar, digamos, el círculo del desarrollo de un emprendimiento. Y ahí es donde vamos a aterrizar al concepto de innovación. Cuando hablamos de educación emprendedora y les comentaba, bueno, ya leíamos el mandato del decreto ley de fortalecimiento al emprendimiento, hablábamos de la educación superior, del emprendimiento. Esta diapositiva tiene algunos ejemplos de esfuerzos de diferentes universidades del país, ¿verdad? En la que podemos ver básicamente licenciaturas y programas de posgrado también. Podemos ver acá posgrados en emprendimiento e innovación tecnológica. Tenemos también unidades creadas como el Centro de Emprendedores en Acción y diferentes programas a nivel de grado y posgrado. Aquí ya estamos entrando al tema de emprendimiento a nivel universitario, ¿verdad? El ecosistema emprendedor universitario. ¿Y cómo nace o cómo se estructura este programa de emprendimiento en la Universidad de San Carlos? Según algunos antecedentes que pudimos encontrar, desde el año 2015, el emprendimiento en la Universidad de San Carlos ha nacido a través de la formación de diferentes profesionales, docentes de unidades académicas, algunas facultades que pueden ver ustedes en esta diapositiva y que ha sido fortalecido y ha sido también, algunos se han constituido de manera formal en sus unidades académicas con apoyo y por supuesto por demanda de necesidad de apoyo de algunos emprendedores, estudiantes, los mismos docentes también, de conocer procesos que les puedan ayudar con su reto de emprendimiento, con sus emprendimientos puntualmente, ¿verdad? Para ser preincubados, luego ser incubados y posteriormente continuar esa cadena de proceso que los va a llevar hasta la aceleración, hasta la formalización de sus emprendimientos, ¿verdad? Tener la experiencia en ventas. Esta experiencia de ventas se espera que el emprendedor la tenga al finalizar la etapa de preincubación, ¿verdad? Ya que la etapa de incubación de negocios ya debe iniciar con alguna experiencia mínima de venta. Bien, retomando el tema de la educación emprendedora, acá cito 12 unidades de la Universidad de San Carlos donde ustedes pueden darse cuenta o pueden visitarlas para verificar que ya están conformadas las unidades de apoyo a emprendedores. Acá está el Centro Universitario Suroccidente, el CUNSUROC en Mazatenango, Suchitepeques. El Centro Universitario de Zacatepeques en Antigua Guatemala.
el Centro Universitario del Sur, CUNSUR en Escuintla, el Centro Universitario de Oriente, CUNORI, Chiquimula, el Centro Universitario del Norte, CUNOR, y así sucesivamente. Pueden ver otros centros universitarios de Occidente también, en Quetzaltenango, el de la Facultad de Agronomía. Vamos ahora a la ciudad universitaria, ¿verdad? Acá en la ciudad de Guatemala está la Facultad de Agronomía, el Centro de Emprendimiento de la Facultad de Arquitectura, el de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias Económicas. En la Dirección General de Investigación también hay profesionales conocedores y que apoyan a emprendedores de acuerdo a la demanda, a sus necesidades de formación, orientación, sobre todo en procesos especializados en cuanto al desarrollo de un producto alimenticio, de mejoras en sus procesos. Y también tenemos como número 12 a la Dirección General de Extensión Universitaria, ¿verdad? En estas 12 unidades de la Universidad de San Carlos podemos encontrar diferentes profesionales, diferentes tipos de apoyo, y es que también estamos vinculados dentro de la universidad para poder brindar el apoyo que realmente necesita, ¿verdad? Y la especialidad, sobre todo en la facultad que así lo requiera, de acuerdo a la naturaleza del emprendimiento. Sobre ecosistema emprendedor regional, quiero contarles que en el año 2015, el Consejo Superior Universitario CESUCA, que forma parte la Universidad de San Carlos de Guatemala, lleva a cabo el primer Congreso Regional Universitario acá en la Universidad de San Carlos junto a una universidad privada, y durante ese congreso en el 2015 se constituye el ecosistema, el reto de la conformación de un ecosistema emprendedor regional universitario. Y para hablar de este tema vamos a conocer dos conceptos sobre ecosistema emprendedor. El primero se refiere al contexto en donde los nuevos negocios pueden crear conexiones valiosas con otras empresas, otras instituciones o inversionistas para desarrollar ideas innovadoras que se puedan capitalizar. Y otro concepto que este sí es tomado de nuestro decreto ley de fortalecimiento al emprendimiento del país, de Guatemala, define el ecosistema emprendedor como el conjunto de agentes públicos y privados cuya actividad está estrechamente relacionada con el fenómeno emprendedor y que por tanto pueden contribuir a la creación y desarrollo de nuevas empresas. Este prácticamente es el que todos usamos, el que aplicamos y el que nos orienta en la construcción de un ecosistema emprendedor, ya sea universitario o de otra naturaleza. Bien, para ir terminando, porque ya nos tocaría ir a hablar de propiedad intelectual y de innovación, pues tengo acá un pequeño resumen sobre los conceptos de un emprendedor con alta formación académica, ¿verdad? Vamos a resaltar esto en esta primera videoconferencia porque es importante saber cómo se define en la tipología de emprendedores un emprendedor con alta formación académica, ¿verdad? Y ahí nos referimos a un investigador, a un estudiante, un egresado de posgrado, cualquier grado de posgrado, ahora sea una maestría, un doctorado, una especialización. Se espera ese nivel de conocimiento para un emprendedor de un ecosistema universitario. Y bueno, lo tipifican como investigadores que poseen propiedad intelectual o la producen. Tienen vocación comercial desarrollada en las universidades o bien ideas de negocio de estudiantes de posgrado, especialmente con la ayuda de capital de riesgo. Ya mencionábamos acá nuevamente el tema de la creación de las oficinas de transferencia tecnológica, las OTT. Es importante también hacer mención que diferentes universidades ya tienen constituida esta estructura de OTT. Sin embargo, otras universidades
Tienen diferentes estructuras que no son denominadas como OTT, pero que cumplen con sus funciones. ¿Y por qué es importante mencionar que estas estructuras cumplan con esas funciones? Porque estas funciones son establecidas, existe una guía práctica para la creación y la gestión de oficinas de transferencia de tecnología en universidades y centros de investigación de América Latina. Y esta la pueden encontrar en la página de la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. La pueden descargar y conocer y ahí pueden encontrar el rol de la propiedad intelectual en las oficinas de transferencia de tecnología, las OTT. Y ya vamos finalizando. Para entrar al tema de innovación y emprendimiento es importante, indispensable, hablar de indicadores globales, ¿verdad? Así como empezamos nuestra videoconferencia el día de hoy, hablando sobre la ubicación de nuestro país en cuanto a los estudios de economía, y hablábamos del GEM, y hablábamos de la TEA, así existen otros indicadores globales muy importantes donde podemos revisar año con año en dónde se ubica Guatemala en cuanto al qué hacer en innovación, al qué hacer en emprendimiento. Y acá tenemos en primer lugar el Global Entrepreneurship, ¿verdad? Este índice nos dicta la ubicación de diferentes economías basadas en emprendimiento y tenemos ya la versión 2019, la podemos encontrar muy fácilmente. Y si no, también nos pueden informar en la Dirección General de Investigación, en la DIGI, podemos facilitarles todos estos documentos para que ustedes tengan realmente unos antecedentes con excelentes referencias. Tenemos también, es importante mencionar dentro de los indicadores globales, el indicador de competitividad. Este indicador de competitividad también ya se encuentra, es a nivel mundial y ya se encuentra disponible en la versión 2019 y este documento lo lanza y lo actualiza constantemente, lo tiene a su cargo el Instituto para el Desarrollo de la Gestión en el Foro Mundial, Foro Económico Mundial y también está en formato descargable y lo podemos conocer y conocer sobre todo la ubicación de Guatemala, ¿verdad? Tenemos también la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, está a cargo del Global Innovation Index y también ya podemos conocer la versión 2019 y ahí podemos conocer la ubicación de Guatemala en el Global Innovation Index, que por supuesto nos va a generar retos, nos va a orientar cómo publicar, el qué hacer en investigación a nivel nacional, qué tenemos que hacer, cuáles son las metodologías que tenemos que adoptar para hacer innovación en Guatemala y poder ubicar al país en un buen lugar. Así es que el reto para los emprendedores, para los investigadores, auxiliares de investigación, estudiantes, todas las categorías de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tenemos un importante reto y mucho que hacer. Lo bueno es que lo tenemos muy bien orientados. Hay suficientes documentos, la parte conceptual está acá, les queda a ustedes para que la podamos utilizar en nuestro siguiente encuentro, en nuestro siguiente conversatorio. Y les agradezco a ustedes y a la licenciada Dorca, la profesional del CATI de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos, esta oportunidad. Muchas gracias. Dejo en el uso de la palabra a la licenciada Dorca Ortiz de Pérez. Muchas gracias, licenciada. Bueno, como ya escuchamos a la ingeniera Liuba con una excelente exposición sobre emprendimiento, eh, también pudimos observar las leyes que amparan el emprendimiento. Ahora vamos a compartir sobre propiedad intelectual. Propiedad intelectual. Quizás muchos ya conocen la palabra propiedad intelectual, pero en sí quisiéramos nosotros exponer y de alguna manera darles un conocimiento general sobre dicha propiedad intelectual. Propiedad intelectual no es más que un instrumento jurídico que nos permite de alguna manera esa idea que ha sido materializada
hacerla tangible en un documento de orden legal que nos va a permitir tener el derecho sobre la creación o inventiva de la misma. Propiedad intelectual no es más que un bien intangible que tiene un valor económico susceptible de comercializarse. Podría decirse también que es la creación de la mente humana, innovadora, que tiene un valor económico. Es la manera bajo la cual el Estado resguarda el resultado del esfuerzo creador del hombre. La propiedad intelectual únicamente puede ser innovada o es exteriorizada solo por las personas naturales, porque solo nosotros como entes naturales, como personas, somos los únicos creadores, porque un ente jurídico no es un ente pensante. Por eso es que la propiedad intelectual es muy importante dentro del emprendimiento, porque si podemos nosotros observar, el emprendimiento surge de una idea y se materializa ya sea en un producto o en un servicio susceptible de comercializarse. La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, que es la propiedad industrial y derechos de autor y derechos conexos. La propiedad industrial a la vez se subdivide en marcas y patentes. ¿Qué son derechos de autor y derechos conexos? Derechos de autor no es más que el conjunto de las disposiciones legales con las que cuenta el autor, ya sea de un libro o de una creación propiamente literaria. Y los derechos conexos es la extensión que tienen los derechos de autor cuando estos derechos de autor son extraídos y ya puestos en funcionamiento por medio, podría decirse, de una obra de arte, o podría ser también por medio de una canción, que ya podríamos hablar de que una persona es el autor de la letra y otra es el que ejerce el derecho conexo, que es la del artista. ¿Y qué son derechos industriales? Aquí dentro de los derechos industriales es el conglomerado de elementos, ya sea de diseños industriales, ya sea de marcas, patentes o innovaciones. De eso está relacionado lo que es el derecho industrial. ¿Cuál es la importancia de la propiedad intelectual en el emprendimiento? Pues se da de dos vías. Una, que nosotros no seamos, que nosotros de alguna manera no podamos ni robar las ideas ni permitir de alguna manera que nos roben las mismas. Por eso es necesario tener el conocimiento de la propiedad intelectual y hasta dónde podemos nosotros ejercer el derecho y hasta dónde se violentan también los derechos de otras personas. Por eso debemos de estar muy atentos como emprendedores de qué es lo que vamos a generar con nuestra idea. Al principio, cuando nosotros empezamos con un proyecto de emprendimiento, muchas veces no decidimos, tenemos la idea en la mente, pero ¿cómo poderla desarrollar? Podríamos decir desde qué momento podemos nosotros actuar sobre ese derecho de propiedad intelectual dentro del emprendimiento. Dentro del emprendimiento, la propiedad intelectual nace desde el momento en que se genera y se plasma la idea en un documento o en un producto que sea susceptible, ya sea de comercializarse o bien de ser transferida a la sociedad para que ésta sea útil para lo que estamos nosotros realizando. El emprendimiento sobre propiedad intelectual, sobre derechos de autor, si podemos decir nosotros en qué se relaciona o cómo puedo yo de alguna manera ver si estoy ejerciendo mi derecho de autor o cómo es que un emprendimiento me puede ayudar a mí a generar un derecho de propiedad intelectual, podemos empezar con que muchos emprendimientos son de personas o grupos que de alguna manera crean, por ponerles un ejemplo, si ellos hacen una obra literaria y esta obra literaria quiere llegar a un teatro, ahí estamos formando un emprendimiento de teatro, y ahí a nosotros podemos ejercer el derecho de propiedad de autor, perdón, el derecho de autor y los derechos conexos. Por eso es importante tanto los derechos de autor y derechos conexos como tan importantes son los derechos industriales. Ahora hablando de derechos industriales,
Ahí estamos hablando directamente sobre invenciones y marcas. Sobre invenciones estamos hablando sobre patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, y en las marcas hablamos de las nominativas, innominadas y mixtas. Acá en la legislación guatemalteca, cuando hablamos nosotros de nominativas, son aquellas marcas que identifican un producto o servicio a través de una letra, de un signo, de un número o de una frase de combinaciones. Esas serían las marcas nominativas. Y acá nosotros le llamamos marcas figurativas, que son las innominadas. Porque el solo logotipo que nosotros vemos, ya vemos ahí la creación de una marca. ¿En qué podemos hablar nosotros de emprendimiento en relación a marcas? Desde el momento que hacemos el emprendimiento, lo primero que nosotros desarrollamos es un eslogan o bien hacemos un signo que nos va a distinguir nuestro emprendimiento de una cosa y de la otra. Desde ahí nace el primer derecho de propiedad intelectual. Y si a ese emprendimiento nosotros venimos y le agregamos, si podemos decir que estamos hablando de algún producto y desarrollamos un modelo o un frasco, o podría ser una cartera, un bolsón con un diseño diferente, ahí también podemos nosotros hablar de un modelo de utilidad o un diseño industrial. O sea, si hablamos de propiedad intelectual y emprendimiento, están tomados de la mano. Tanto este emprendimiento como propiedad intelectual van a ser dos entes que nos van a apoyar para que nuestra empresa se desarrolle, ya que la propiedad intelectual tiene un valor económico dentro del sector económico y a nivel mundial. Nosotros en Guatemala tenemos el registro de propiedad intelectual en el cual ahí podemos nosotros de alguna manera acercarnos y ver hasta qué punto nosotros no estamos violentando el derecho de una marca o bien de un modelo de utilidad que querramos utilizarlo en nuestro emprendimiento. El emprendimiento muchas veces surge o es modelo de alguna otra cosa que hemos visto, pero al darle un valor agregado, a este valor agregado es que el cual nosotros podemos proteger. Acá en la diapositiva nosotros podemos observar que bien podríamos nosotros, para ponerles un ejemplo, si desarrolláramos nosotros una joya, pero esta joya es única porque imagínense ustedes, probablemente ya exista, pero pongámoslo como un ejemplo, que dentro del emprendimiento nosotros queremos desarrollar joyería con modelos o diseños únicos. Bien podría ser joyas en forma de estrella, ya no en forma circular, sino en forma de estrella o en forma que pueda abarcar los demás dedos. Ahí no solo nosotros estamos aprovechando los derechos de propiedad intelectual en modelos, en diseños, sino también en modelos de utilidad, porque también de ahí podemos nosotros crear otro punto de vista, el cual sí es susceptible de protección. Por eso es importante la propiedad intelectual dentro del emprendimiento. La propiedad intelectual como herramienta para el emprendimiento, podríamos hablar de que nosotros ya al tener ese derecho, nosotros tenemos como derechos de autor dos clases de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿A qué nos referimos nosotros con derechos morales? Los derechos morales son intrínsecos de la persona creadora de este instrumento y por lo tanto nosotros tenemos derecho a decir que no se pueden ceder, no, o sea, estos derechos morales no podemos cederlos nosotros porque son intrínsecos y hasta el momento de nuestro fallecimiento, en el caso de derechos de autor, que dura 75 años, es la protección sobre los derechos de autor y imagínense que este derecho que nosotros podemos ejercerlo puede ser tutelado o bien de alguna forma llevarlo a un intestado, el cual le quede a nuestros hijos. Por eso es importante el de ejercer nuestros derechos de autor. Los derechos patrimoniales se refiere directamente cuando nosotros ya hacemos una comercialización. Es decir, que nosotros cuando
vamos a ejercer nuestro derecho, tenemos el derecho de decir si se reproduce, si se distribuye, si se comunica, si se transforma, si se colecciona. Este derecho no puede ser violentado por ningún otro, toda vez nosotros tengamos el documento que nos ampara de dicho derecho. Ahora, si hablamos sobre los derechos de propiedad industrial, que es lo que muchas veces los emprendedores pues se van por esa ruta, podríamos decir que los derechos de propiedad industrial nos otorgan dos grandes derechos: el derecho de utilizar y el derecho de prohibir. O sea que nosotros podemos decir quién puede utilizar nuestro logotipo o signo distintivo, o bien quién puede utilizar el producto que nosotros desarrollamos con una innovación específica. O bien también tenemos el derecho de prohibirlo, que esto lo utilicen otras personas. Muchas veces acá dentro de Guatemala hemos visto que se han violentado algunos derechos y ya existe jurisprudencia en la CC. O sea que nosotros, si desde la primera vez, cuando empezamos con nuestro emprendimiento, tomamos la importancia que tiene propiedad intelectual y qué derechos nosotros podemos proteger, nosotros podemos accionar legalmente y se han ganado demandas. Inclusive dentro del Ministerio Público existe una agencia específica sobre la violencia de la propiedad intelectual. O sea, por eso es la importancia que cuando nosotros estamos haciendo un emprendimiento, no dejemos de ver o de visualizar la importancia que tiene este derecho. Por eso en las ferias de emprendimiento, donde en algunas ocasiones me ha tocado estar de jurado, una de mis consejos que he dado yo a los emprendedores es que no divulguen los secretos, porque resulta que nosotros acá en la legislación guatemalteca lo que tenemos es un año de gracia después de haberse divulgado dicha novedad. Después de ese año nosotros perdemos todo el derecho. Por eso es importante que antes de salir a estas ferias de emprendimiento, tratar la manera de acercarnos con este grupo de personas que van a exhibir su producto y hasta dónde ellos tienen la oportunidad de proteger esa inventiva, creativa e inmersa en cada producto que han desarrollado. Por eso mi consejo es que por favor pongamos atención y la importancia de lo que tiene la propiedad intelectual en el emprendimiento. No dejemos de ver que esta es un bien el cual nosotros de alguna manera podemos utilizarla y no solo vender el producto, sino que ese producto nos genere aún mayor ganancia, si podríamos decirlo así, ya que no solo nosotros vendemos el producto, sino podemos vender también la marca. En algunas oportunidades, en algunas conversaciones que hemos tenido sobre propiedad intelectual, se acercó una persona de emprendimiento y me dijo que había una empresa que es bastante grande, que estaba interesada en el ingrediente que ella aportaba a cierta salsa. Y ella me decía, mire, licenciada, ¿qué es lo que puedo proteger acá? Y yo le decía que en esa salsa no solo tiene que guardar su secreto, porque tiene un condimento especial, el cual no puede ser divulgado, y le hablaba también acerca del diseño del frasco. Y aparte de ello, viene la marca. Entonces, si nos podemos dar cuenta, nosotros en emprendimiento no solo se protege una cosa, sino hay varias cuestiones que se pueden proteger, y al obtener ese tipo de protección, también podemos hacer uso de la misma para poder generar de esa manera más ganancia. Por eso es importante que nosotros como estudiantes, como emprendedores, como investigadores, como docentes, como todo ente dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pongamos atención a la importancia que tiene la propiedad intelectual en todo el quehacer del entorno que nosotros realizamos.
Por decirles un ejemplo, en la situación que se está viviendo hoy en día a nivel nacional, nosotros podíamos habernos apoyado en patentes que están a disposición, muchas veces ya están de dominio público y otras, aunque no están de dominio público, pero si nosotros accesamos a este tipo de patentes, podemos hacerle un valor agregado y de esa manera lo que podemos nosotros proporcionar y proteger es ese valor agregado y no solo ayudar a la comunidad, a la nación en la totalidad, sino que también podemos nosotros subir el ranking que tiene Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala hasta el momento cuenta solo con una patente que es un banco ergonómico. Y yo creo que dentro de nuestra Universidad de San Carlos existe mucho científico, mucho emprendedor, mucha gente innovadora que ha dejado o ha perdido esa visión de proteger porque no ha entendido la importancia que tiene. Muchas veces la propiedad intelectual no es para nosotros vedar el derecho que otras personas lo puedan utilizar. No es eso. Muchas veces la propiedad intelectual no es con fines de lucro, sino a veces es como sancarlista, al proteger nosotros la propiedad intelectual, lo que hacemos es que cuando salga al exterior salga protegida para que ninguna otra persona haga uso de ella y cobre por el mismo. Porque nosotros, en el artículo 82, que somos la única universidad estatal y que nos debemos a la población y que debemos de dar nosotros solución a los problemas que nuestra querida Guatemala está pasando, pues lo que tenemos que hacer es que esa inventiva, al ser transferida a la sociedad, salga protegida. Por eso es importante, señor investigador, que esté enterado de hasta dónde llegan sus derechos. Les hablaba sobre los derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales nunca se le va a poder quitar al señor autor, ni tampoco le podemos nosotros vedar el derecho de darle los créditos. Lo único que la Universidad de San Carlos sí está, si el trabajo es en forma de encargo, por supuesto que la propiedad patrimonial le pertenece a la universidad, pero no necesariamente. Hay metodologías que podríamos nosotros facilitarnos con el traslado de dicha propiedad patrimonial. Por eso existen los licenciamientos y las transferencias. Por eso es importante que nosotros de alguna manera tengamos las herramientas para poder nosotros proteger esta inventiva. ¿Y dónde podemos nosotros proteger esta inventiva? Pues tenemos el registro de la propiedad intelectual, el cual se encuentra en la séptima avenida 761, zona 4. Y también por un acuerdo que hizo la Universidad de San Carlos, también se creó el CATIDIGI, que es el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación de la Dirección General de Investigación. ¿Y cuál es el propósito de haber hecho este acuerdo y la creación del CATIDIGI? Pues el deseo es facilitarle a toda la comunidad sancarlista que se acerque al CATIDIGI para poderle nosotros proporcionar y facilitar lo que está relacionado con propiedad intelectual. El CATIDIGI se originó de acuerdo a un acuerdo de cooperación entre el Registro de la Propiedad Intelectual y la Dirección General de Investigación y fue firmado el 29 de agosto. Desde el 29 de agosto están en funciones el CATIDIGI apoyando a todo el investigador, estudiante y emprendedor que se ha acercado. ¿Y qué es lo que CATIDIGI proporciona o apoya a la comunidad sancarlista? Pues en dar capacitaciones y divulgación en los temas de derecho de autor y derechos conexos y propiedad industrial. Y estimular la protección de las ideas del intelecto humano al brindar asesoría, acompañamiento en los procesos de índole registral. Por eso es importante
dar a conocer que no solo existe el CATI Digi, existen dos CATI, uno que está en ingeniería y otro en farmacia, las cuales estamos trabajando en equipo para poder facilitarle a todas las personas que se acerquen y darles una orientación sobre qué es lo que se puede proteger, inclusive haciendo una investigación a la cual nosotros le llamamos una investigación de la estudio de la técnica. Es ahí donde nosotros, si vemos que es alguna inventiva y que ya tenemos, por supuesto, estamos en estudio de como 3 inventivas, estamos haciendo el estudio si no estamos violentando ningún tipo de patente y estos al llegar a formalizarse, pues queden protegidos como ordena la ley. Además, se han acercado personas que cuando ellos llegan y describen su emprendimiento, les hemos ayudado de alguna manera para que puedan visualizar cuáles son los puntos claves de propiedad intelectual dentro de su emprendimiento y cuáles también son aquellos puntos claves que podemos nosotros haber violentado algún derecho. Por eso es importante, y les decía yo al principio de mi conversación, que esto va de dos vías. El saber nosotros qué estamos infringiendo en propiedad intelectual y qué nos están infringiendo a nosotros en propiedad intelectual y de qué derechos estamos hablando ya cuando hacemos el emprendimiento. Algunas personas se acercan y me han dicho en qué momento entra propiedad intelectual en un emprendimiento. La propiedad intelectual dentro de un emprendimiento entra desde que nace la idea. Ya cuando la idea se va plasmando en un logo, ya estamos hablando nosotros de un signo distintivo. Y si a esa idea nosotros vemos, y por ponerles un ejemplo, ponemos un aparato adicional o un dispositivo adicional que otras empresas no tienen, ya estamos hablando nosotros de un modelo de utilidad. Y si a eso le agregamos que el modelo de utilidad va a tener un diseño específico, ya estamos hablando de tres formas de registrar y de tres bienes intangibles, el cuales ya va a tener la empresa en marcha de emprendimiento. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a nuestras unidades de las CATI para que nos orienten, porque propiedad intelectual no solo estamos hablando nosotros, muchas veces creemos que solo son sobre derechos de libros, derechos de arte, de esculturas. No, aquí está implícito especialmente lo que son los logos. Especialmente también podríamos decir inventiva, para ponerles un ejemplo, no sé si ustedes cuando han entrado a la Universidad de San Carlos han visto un rostro que está a un costado de lo que es rectoría. Ahí podemos ver no solo el arte que se hizo ahí, que está protegido por derechos de autor, sino la forma que tiene. Entonces, si pudiéramos nosotros accionar ese derecho, es susceptible de protección. En las diferentes facultades o unidades de investigación también existen logos que no han sido protegidos y que sí se tienen. Ya se han acercado a Catidigi porque necesitan la protección de estos logos dentro de la universidad. Si hablamos nosotros de los logos específicos que tienen las facultades o de algunas asociaciones estudiantiles que también tienen sus propios logos y que no han sido protegidos. Por eso es importante que nosotros sepamos dónde poder acercarnos para que nos den la orientación específica sobre propiedad intelectual. El CATI-DIGI también hace el apoyo al proceso de registro ante el registro de propiedad intelectual, ya que por el acuerdo que se tiene tenemos un enlace directo con el registro, específicamente con el CATI del registro de propiedad intelectual, el cual nos ha apoyado más que todo para que el señor emprendedor o investigador, docente o estudiante, pues tenga una facilidad un poco más directa.
y sobre todo visualizarle cuáles son los formularios aquellos los cuales tenemos que llenar y el proceso legal que esto conlleva. También facilitamos la búsqueda de Internet relacionados con el tema, ya sea del patentamiento o bien el derecho industrial o modelo de utilidad que quisiéramos nosotros proteger. Para finalizar la exposición, yo quisiera nada más agregar que esta es una de las primeras videoconferencias que vamos a tener, porque si hablamos de propiedad intelectual específicamente, tenemos una gama de situaciones de vivencia que se tienen, tales es como cuál es el costo, cuánto tiempo me lleva la protección, cuál es el proceso, qué formularios tengo que llenar, qué debo de presentar ante el registro, cuánto tiempo dura mi protección, qué es lo que se me facilita más, si una marca o una patente. O sea, hay muchos temas que se pueden englobar en propiedad intelectual y tienen que estar tomados de la mano de emprendimiento. ¿Por qué? Porque emprendimiento es la base de las iniciativas empresariales o pequeñas empresas en formación, la cual necesita de todo el apoyo, no solo de visualizar cómo puedo emprender, sino cómo puedo proteger, porque eso también conlleva lo que es ya la formalización de una empresa, que ya estamos hablando de otros entes que tendrían que entrar en el entorno. Por eso hablábamos al principio con la ingeniera Liuba que esta es nuestra primera videoconferencia de muchas que van a ser proporcionadas de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando y sobre todo a vivencias que se han dado. Porque una de las exposiciones también y de las que son muy importantes es, si yo violento los derechos de propiedad, ¿está tipificado en la ley? ¿Existen ejemplos plausibles dentro de nuestra legislación? Eh, ¿Qué vivencias tenemos nosotros de violación de propiedad intelectual? Entonces, son muchos temas que podríamos tocar. Por eso es muy importante que nosotros pongamos atención a estos temas que son importantes. Ahorita más que todo se le dio la conceptualización, quizás un poco rápida, pero poco a poco vamos a llegar nosotros de alguna manera a llegar al entorno y a la individualización de cada persona que necesite este tipo de asesoría. Muchas gracias. Bueno, agradecemos en nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Dirección General de Investigación su participación en este evento. Pueden dejar sus preguntas y con mucho gusto en nuestro próximo encuentro estaremos aclarando estas dudas. Tengan cada uno de ustedes una exitosa mañana y sobre todo les recuerdo el eslogan que tenemos ahora, quédense en casa. Muchas gracias y estamos en la página de la Digi. Ahí se encuentra el Cati Digi. Con mucho gusto estaremos nosotros contestando cada una de sus preguntas. Muchas gracias por su atención.